Muchísimas gracias por dejarme estar en este espacio. Voy a probar esto antes, está perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y buenas tardes. Les agradezco el tiempo y el espacio. Lo mencionaban muy bien, yo creo que, y acabamos de hablar de un modelo que me pareció supremamente interesante, alcancé a estar solo en la última parte de la presentación, pero la realidad es que yo como líder en mi organización lo vivo todo el tiempo, y es cómo puedo ser más empático hacia mis clientes, por supuesto, pero también hacia el interior de mi organización. Acabamos de pasar 2 años desde que empezó, digamos, la pandemia, como lo acabamos de mencionar, que salimos de las oficinas y nos fuimos para las casas. Ahora todo está cambiando, la reactivación económica es supremamente necesaria y todavía estamos en esa transición. Así que WeWork, en compañía de Michael Page, que es uno de nuestros grandes aliados, hicimos un estudio. Ese estudio, les voy a contar algo de contexto un poco antes de empezar en materia firme. Este estudio empezó hace año y medio más o menos. Hace un año salió la primera versión en donde estábamos analizando qué pasó con estas personas que salieron de la oficina para irse a la casa. Ahora, en la segunda versión del estudio, estamos analizando qué está pasando con estas personas que estábamos 100% en la casa y tenemos una necesidad puntual de volver al trabajo, de volver a la oficina. La pregunta es, ¿necesitamos volver al 100%? Más o menos, un día, 2 días. Esa es la gran incógnita que nosotros nos estamos planteando y que queremos plantearle a las organizaciones en general. Así que, como les decía, este estudio lleva el nombre de Más allá de la revolución híbrida, la paradoja del trabajo flexible. Y aquí empezamos. ¿Por qué paradoja? Porque esa es la disyuntiva. Nosotros como organizaciones, ¿qué tenemos que hacer? ¿O cambiamos? ¿No cambiamos? Normalmente la respuesta es sí, hay que cambiar. ¿Pero a dónde? Esa es la gran incógnita. Y lo que quisimos excavar de los trabajadores de la población laboral es cómo se están sintiendo. ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Están más o menos? ¿Qué quieren? ¿Qué no quieren? Porque la realidad es que, y hay muchos estudios, y creo que el profesor Rodrigo ya habló de todo lo que tiene que ver con el capital social. Acabamos de hablar de este modelo de liderazgo muy fuerte. Hay una tendencia muy clara, ya hay unos estudios, pero la realidad es que 2 años de la pandemia, para nuestro día a día es un tiempo largo, pero en los tiempos de una organización es un tiempo muy corto. Todavía no estamos en una etapa de madurez lo suficientemente gruesa para decir el modelo exitoso es este. Todavía estamos en ese tira y afloje, decimos en Colombia. Todavía estamos probando, prueba y error, pero ya tenemos un tiempo considerable y la realidad de la pandemia que nos trajo es la aceleración, la velocidad. Todos tuvimos que evolucionar, cambiar a velocidades a las cuales no estábamos acostumbrados. Ahora bien, hablemos un poco más del estudio, darles un poco de contexto. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que quisimos hacer? Nosotros analizamos un mercado de 6 países, que es básicamente los 6 países en donde nosotros tenemos una presencia más intensa. Desde México, Costa Rica, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Fue un total de 8.000 encuestas en donde analizamos diferentes aspectos del día a día de los trabajadores, ¿vale? Contemplamos absolutamente a todas las generaciones, desde los baby boomers, que son los más antiguos, hasta la generación Y, generación Z, que es la población activamente, digamos, laboral, pues más actual. Contemplamos posiciones de liderazgo, ejecutivos, staff, tratamos de cubrir absolutamente toda la población. Tenemos dos insights, hicimos 2 preguntas muy particulares en donde les preguntamos a las personas si considerarían la flexibilidad a la hora de elegir un empleo y si consideran, y si ya conocen el modelo flexible o el modelo híbrido, si consideran que ese modelo tiene un impacto positivo en la salud mental. En la primera pregunta, cuando hablamos si le considerarían para elegir el trabajo, la respuesta es contundente. Si ven en la franja superior, la generación Z, que son los más nuevos, los más jóvenes, todos nos dijeron sí y sí. Yo tomo la decisión de ir a este lugar de trabajo o a esta compañía si tienen un modelo flexible. Si a mí me dicen que tengo que ir 100% a la oficina obligado, no. Y de ahí hacia atrás empezamos a ver igual la misma tendencia, millennials 97%, generación X 100%, y si se fijan, baby boomers casualmente 61%. Entonces aquí ya empezamos otras cosas. Entonces indagamos un poco más y está la brecha en términos de tecnología,
Entonces, hey, tengo que usar más Zoom, Google Meet. Entonces, todo esto que empezó a bombardearnos en el momento que nos fuimos para las casas. Entonces, ahí ya se empieza a ver la tendencia y la brecha generacional en términos del uso de la tecnología. Con respecto a la segunda pregunta, en donde si realmente consideraban que este modelo híbrido traía un impacto positivo para la salud mental, ya tenemos unas respuestas un poco más variadas. Sin embargo, no bajan del 57%. Más de la mitad de la población, o por lo menos de esta muestra, dijeron sí, hay un impacto positivo. Y aquí también hay una tendencia muy clara en donde los más jóvenes lo visualizan menos. Y tiene todo el sentido, porque las generaciones más nuevas ya están en esta dinámica, ya están mucho más conectados, entonces para ellos es mucho más su día a día. Pero cuando nos vamos hacia las generaciones un poco más antiguas, por así decirlo, sienten el cambio mucho más potente. Y es una realidad. O sea, mis papás, incluso mis abuelos trabajaban en esa tendencia de todos los días voy a la oficina, lunes a viernes, en Colombia es de 8 a 6, pero cuando empieza a cambiar el modelo y se dan cuenta que pueden pasar más tiempo en las casas o más cerca de donde tienen que hacer sus diligencias, empieza a cambiar. Porque resulta que ya no solo tengo tiempo de trabajar, sino que también tengo tiempo de vivir. Y ahí es cuando tenemos el impacto positivo en la salud mental. Hablemos un poco del contexto hacia qué pasó, qué es lo que nos trajo a este punto. Entonces ya todos recordamos, 2020, COVID-19, la pandemia, marzo, todos nos vamos para las casas. Los gobiernos en general, para ese momento nos dijeron, señoras y señores, hay que cerrar, gracias, para las casas. Ahí fue el primer reto, porque las organizaciones no estaban preparadas. Muchos de nosotros ya trabajábamos en cierta modalidad virtual porque estamos en empresas multinacionales y teníamos la reunión con el del otro país, con el de la otra ciudad, o líderes, teníamos que gestionar todas nuestras organizaciones desde mi headquarters hacia el resto de las ciudades. Pero no habíamos tenido que interactuar con nuestros clientes, por ejemplo, el 100% del tiempo de manera virtual. No poder reunirnos, hacer una negociación de alto impacto cara a cara, sino a través de una pantalla. Eso cambió absolutamente todo. ¿Qué más nos pasó en ese momento, marzo 2020? Casi el 30% de la población laboral chilena perdió su trabajo. Es un tercio de la población activa, un número súper poderoso. Y ese 30% de personas tuvo que pensar y decir, tengo que conseguir algo nuevo, porque pues el mundo siguió girando. Todos teníamos que seguir pagando colegios en algunas medidas, teníamos que seguir haciendo mercado. Entonces el mundo siguió girando, solo que nos dio un vuelco radical. ¿Qué más pasó? El 72% de los colaboradores chilenos cambiaron de modalidad de trabajo. Y era natural, pues, todos pasamos del modelo presencial, o la gran mayoría, a un modelo remoto. Y aquí también empiezo a establecer las pautas. El modelo remoto no es igual al modelo flexible. Entonces ya con el paso del tiempo y digamos del modelo 1, versión 1 al versión 2, identificamos eso. Todos hablábamos de flexibilidad cuando yo tenía la posibilidad de irme a trabajar a mi casa. Pero la realidad es que la diferencia es modelo presencial, estoy en la oficina. Modelo remoto, estoy en mi casa o en un lugar específico. Ahora empezamos a hablar del modelo híbrido y de la flexibilidad. ¿Por qué? Porque se trata de no solo yo tener la capacidad de trabajar desde mi casa, sino que hoy trabajo desde mi casa, mañana en otro lugar, pasado mañana si voy a la oficina y el día siguiente a otro lugar. ¿Qué determina a dónde voy a trabajar? Mis necesidades. Y no son las necesidades de mi organización, las mías como Víctor, como persona, Rodrigo como persona. ¿Qué necesito yo en mi día a día? Si mañana, incluso me pasó a mí hoy tenía que estar acá para dar esta conferencia. Entonces estaba trabajando muy temprano en la mañana en mi edificio de WeWork en Plaza Costanera, que me quedaba muy fácil llegar. Ahora más tarde tengo otra reunión, pero me queda más fácil irme a la oficina que me queda en Kennedy. Y además me queda cerca mi hotel. Perfecto. Entonces ahí es cuando empieza a jugar o toma poder o toma potencia el concepto flexible. Y empezamos a diferenciar un poco más, ¿vale? ¿Qué data tenemos? Y aquí esta data es súper relevante. Entonces pensemos, este gráfico se ve de abajo hacia arriba. Entonces el antes, que era lo que estábamos hablando. No se ve tanto, se los voy a contar. El antes. Antes todas las personas, el 84% de las personas, de los trabajadores, de nuestros colaboradores, trabajaban en un modelo presencial. Solo el 5% trabajaban en un modelo híbrido.
y el concepto para ese momento también era muy diferente a lo que tenemos hoy. Entonces era la gente que podía trabajar de pronto desde cualquier lugar, pero eran unos tipos de trabajo muy pequeños. Y el 11% trabajaba en una modalidad remota. Eso antes de la pandemia. Durante la pandemia, pues la cifra cambia sustancialmente, en donde solo el 5% trabajaba presencial, y muy seguramente esto tiene que ver con estas empresas que tenían las excepciones de gobierno, que eran empresas de pronto de salud, de transporte de alimentos, cosas de ese estilo, que al final, pues, si nos fijamos un 5% de la población, o puede ser un 5% de un mercado, es muy poco. Y ya ese 13% ya tenían esa modalidad un poco todavía híbrida durante la pandemia. Y lo que ya estamos viendo hoy en día, que es que básicamente el 73% de la población trabaja en modelo híbrido, tenemos un 15% que está aún en remoto y tenemos un 12% que está presencial. Eso es lo que estamos viendo hoy, que es básicamente la realidad. Cuando nosotros en este estudio le preguntamos a la población ¿qué prefiere? El 74% de las personas nos dijeron prefiero un modelo híbrido. Perfecto. Entonces ya sabemos cuál es la preferencia, a la gente igual le está gustando. Detrás de eso vienen los estudios, qué es lo que está pasando a nivel organizacional, qué está pasando a nivel personal. Pero pues la parte de lo que la persona quiere es clave para que las organizaciones puedan transformarse hacia esos modelos, o por lo menos yo poder garantizar estabilidad, identidad, compromiso, empoderamiento. Ahora nosotros preguntamos cuáles son las desventajas del trabajo presencial, porque aún está ese reto, aún está la pregunta vigente de ¿debo cambiar o no debo cambiar como organización? ¿Debo mudarme a un modelo más flexible o no tanto? ¿Qué hago con mi oficina? ¿Qué hago con mis 400, 500, 600 metros cuadrados que tengo además rentados por 5 años? Porque esa también es una decisión de negocio que hay que tomar. Esa es la gran pregunta. ¿Qué nos dijo la gente? El 84% de las personas dijo, lo más complejo, transportarme, moverme de mi lugar de vivienda a mi oficina. Y esto pasa en absolutamente todos los países de Latinoamérica. Pasa en Chile, pasa mucho más en Bogotá. Yo soy de Bogotá, es terrible. O sea, yo me puedo demorar tranquilamente de mi casa a cualquiera de mis oficinas de WeWork, hora y media. En mi carro, no en servicio público. En transporte público podría ser más. Entonces, ahí es cuando uno dice, ¿y mi productividad qué? Y no solo productividad laboral, ojo, es mi productividad también como persona. Entonces, yo soy padre de familia, también soy esposo, y el día tiene 24 horas. Entonces, no dormimos, si trabajamos o no, no estoy con el hijo, no estoy con la esposa. Ahí es cuando viene esa disyuntiva tan fuerte para cada una de las personas. El 42% nos habló de la poca o la inexistente gestión del tiempo o la autonomía. También nos dijeron como no, es que ¿sabe qué? Cuando yo voy a la oficina o si estoy en presencial, tengo muchos distractores. Hablo con mi compañero, mi jefe me busca para esto, o vamos al break, entonces empiezan a haber unos distractores. El 30% restante ya nos dijo que habían otros por ahí, digamos, no especificados. Entonces ya empezamos a entender qué está pasando y que se marca mucho en el tema del movimiento, la capacidad que yo tengo de trasladarme. Y ahí es cuando se conecta también esta parte que les digo, no es solo trabajar desde casa, es poder trabajar aquí, en el punto A, en el punto B, en el punto C. ¿Dónde me conviene más? ¿Listo? También preguntamos cuáles son los retos del modelo híbrido. No podemos decir que el modelo híbrido es la perfección, como les comentaba. Esto lo estamos probando. Esto es, vamos por aquí, vamos por este camino. Los resultados son mucho más alentadores, porque ya estamos hablando de una proporción de la mitad, más o menos. Entonces, la mitad más o menos de las personas dice lo difícil que es coordinar los horarios cuando hay personas que están en la oficina o en cualquier lugar y yo. Ok. Entonces, gestión del tiempo, pero ya interconectados. La otra mitad nos está diciendo, la misma mitad nos dice que se les dificulta separar la vida personal de la vida laboral. Claro. Y esto pasa cuando estoy en mi casa, porque yo estoy en mi casa y, bueno, de pronto desayuno, pero almuerzo con el computador al lado. Y estoy tomando la reunión y el hijo por ahí, papi, tal cosa. Entonces, pero estoy trabajando. Se acabó la jornada laboral que se acabó a las 6 de la tarde, pero un correíto más, no pasa nada. O venga, terminamos de analizar esta hoja de cálculo.
y de repente son las 8 de la noche. Se puede ser un reto muy fuerte. 45, 46% de las personas nos dice, estoy perdiendo visibilidad en mi empresa. Pero la visibilidad no lo que yo puedo ver de mi empresa, sino que me vean a mí como colaborador, que me vean a mí como una estrella, que me vean a mí como una persona potente para el negocio. Estoy perdiendo esa visibilidad. Y el 27% nos dice que no logran tener la rutina. Son grandes retos del modelo híbrido, pero que en ninguna instancia son culpa de los trabajadores. Tampoco son culpa de las empresas, pero las empresas sí tienen que tomar acción. Nosotros, como líderes en nuestras organizaciones, tenemos que ser capaces de decirle a nuestras personas, la jornada laboral es esta. 1. Mi expectativa es que haga esto, entregue esto, este es su objetivo y que a esta hora ya no esté. Que yo como líder de mi organización no esté enviando correos a las 7 de la noche. Porque a pesar que yo diga, no, pues porque yo soy súper responsable y tengo el empoderamiento de mi organización, pero nadie más lo puede hacer. Cuando yo lo hago, estoy liderando con el mal ejemplo. Y así entonces van a decir, uy, no, el jefe está trabajando, no, respondámosle. Entonces esa es la parte en donde las organizaciones tienen que tomar decisiones y tienen que ser sumamente organizadas para decir, esto es así, el trabajo es este, los objetivos son estos, las expectativas son estas. Con una mentalidad, con un cambio, con una transformación en la cultura organizacional de ese sentido, empezamos a mitigar estos retos que tenemos. Empecemos a hablar un poco más de los impactos positivos. Entonces, para no empezar a hablar de los porcentajes, podemos decir que del 76% hacia arriba nos dijeron, oiga, el modelo flexible tiene un impacto positivo. ¿En qué? Productividad. Y ya ahorita hablamos del concepto de productividad, porque a veces nosotros como colaboradores, como trabajadores, confundimos ese concepto y pensamos que es trabajar más. No necesariamente. Nos hablaron de 100% el impacto en salud mental, nos hablaron de identidad. ¿Identidad en qué sentido? En que ahora yo sé quién soy yo, sé quién soy yo con respecto a la organización, cómo me identifico con mi empresa, cómo me identifico con mi marca, con los valores corporativos. Eso genera que la gente esté conectada con la organización, genera retención, genera que yo quiera estar en la empresa. Y ahí es cuando empezamos también a cambiar todo este concepto de si vas a tener visibilidad, solo que cambia la forma en que tenemos esa visibilidad. Nos hablaron que impactan los procesos creativos. La gente ahora tiene la oportunidad de generar muchas más ideas. ¿Por qué? Porque están en unos espacios diferentes, espacios que inspiran. En la presentación anterior hablamos de la inspiración. La inspiración viene de nosotros como líderes, por supuesto, pero ahora cambió también el modelo. Y yo estoy inspirado porque tengo a esta persona enfrente, pero ¿y mi entorno? Si yo estoy en un medio tóxico, por más inspirador que sea mi líder, no voy a florecer. Entonces eso es supremamente importante. Nos hablaron de las oportunidades de crecimiento y es una realidad. En todas las organizaciones se crearon roles nuevos, necesidades nuevas, y eso generó también otro tipo de oportunidades. Y por supuesto, un impacto positivo en la lealtad. Las organizaciones que están cambiando sus modelos de trabajo, que se están adaptando mucho más rápido, están logrando retener el talento de una manera mucho más eficiente. ¿Listo? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son las tendencias? Entonces, ¿qué nos dicen? El 74% de los encuestados nos dicen, me encantaría escoger el modelo híbrido de trabajo. Lo quieren, bajo un concepto de autonomía, quiero escogerlo. Hay otro porcentaje que nos dice, me gusta el modelo, pero que me lo pongan. Tomen la decisión por mí, no hay ningún problema. Y me dicen qué días y cómo y cuándo. Entonces, es flexible en ese sentido. ¿Podemos tener autonomía? Sí, podemos tener autonomía, pero si no quiero tenerle, quiero delegar esa decisión, lo puedo hacer y funciona. Que es el dato que está en la derecha. El 62% dicen, vamos, lo hacemos. Yo elijo un día, elijo 2 días, elijo 3 días. El 38% nos dice que lo escoja mi jefe, no hay ningún problema. Pero en definitiva, optan por un modelo híbrido de trabajo. ¿Listo? Ahora, entonces, ya hablamos un poco de la productividad, la salud mental, la identidad, la lealtad. Casi el 80% de los colaboradores en Chile, y estos ya son datos locales de Chile, sienten que el estado anímico ha cambiado
y que ha cambiado de manera positiva. Y tiene que ver, ahí ahondamos un poco más en las preguntas. Y dijimos, ¿por qué? Oiga, ¿sabe qué? Es que ahora puedo pasar más tiempo con mi familia. Al principio me costó separar mi vida laboral de la personal, pero ahora ya tengo algo más armado. No es perfecto, pero ya tengo unos tiempos muy, muy claros, y es que ahí es cuando la organización es clara, yo tengo la posibilidad de decir, este es mi horario de trabajo, en este momento puedo desayunar, en este momento paro y hago un break, en este segundo me salgo y voy al banco y vuelvo, y ahí cambia todo por completo. Porque lo que pasaba antes era que si yo trabajaba al lado del banco, genial, fantástico. Pero si me quedaba al otro lado, teníamos problemas. Me tocaba pedir permiso, y si al jefe entonces no le gustaba, o si uno no se sentía cómodo, entonces ya eso empieza a generar el estrés. Y el estrés. Y entonces ya uno carga esta cosa aquí encima y se vuelve pues ya un tema mucho más complicado. Entonces ahí es cuando este modelo empieza a tomar relevancia y empieza a tomar potencia. Volvimos a hablar un poco de la elección de trabajo, y esto ya es tendencia en general. El 93% de las personas dice, yo tomo la decisión de dónde trabajar si tengo la posibilidad de moverme a un modelo flexible. No hay de otra. Y lo vimos en la primera pregunta cuando le preguntábamos a las generaciones en particular. Yo quiero poder escoger, quiero poder tomar la decisión de dónde voy a trabajar hoy. Cuando sea una necesidad ir a la oficina y reunirme con mis compañeros, fantástico, lo voy a hacer y lo voy a disfrutar incluso. Ya las conexiones empiezan a tomar un sentido totalmente diferente, que seguramente está muy conectado con lo que el profesor nos comentó tal vez al principio, el capital social. Yo tengo que conectar, pero no es solo conectar porque nos encontramos en el pasillo y buenos días, sino realmente conectar. ¿Y cómo estuviste hoy? Oye, ¿qué pasó la semana pasada? Cambia por completo. Y ahí es cuando da gusto ir a esos lugares también a trabajar. Ya no es la rutina de, así iba a trabajar uno antes. Por lo menos a mí ya hoy no me pasa. Hoy voy con ganas. Y eso cambia por completo la forma en que trabajo, los resultados que da mi organización y los resultados que me doy en mi propósito personal. ¿Listo? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Cuáles son las dinámicas y las tendencias del mercado laboral? No sé si lo han escuchado, pero está el concepto de los nómadas digitales. ¿Alguien lo habrá escuchado? ¿Conocen? Excelente. Entonces hay empresas, se me viene a la cabeza Deel. Deel ahorita tiene todo este concepto y lo publica además un montón, lo promociona. Trabajas donde tú quieras. Este es el rol, lo que les comentaba. Este es el rol, el horario de servicio que necesitamos o el horario de respuesta que necesitamos es este. Dan el horario, puede ser en una zona horaria de un país cualquiera. La expectativa es esta y el nivel salarial está en este estándar. Perfecto. De hecho, tengo un par de conocidos que pasaron a trabajar a Deel y ellos ahora, hoy en día, literal se dedican a su trabajo, pero me dicen, oiga, hoy estoy trabajando en Costa Rica. Buenísimo. Oiga, ¿y sabe que estoy aprendiendo a surfear en las olas de Costa Rica? Interesante. Otros me dijeron, oiga, ¿sabe qué? Me fui a trabajar al sur y están en el sur. Y se van a trabajar prácticamente a donde quieran. Algunos que en Colombia tenemos un concepto que se llama el mochilero, no sé si aquí lo tienen también, pero es el que se va a Europa, básicamente, normalmente ese es el destino, y se van a mochilear por Europa y trabajan en una zona horaria totalmente diferente, que es el sacrificio que ellos eligen hacer, y son felices con eso, y viven perfecto. Entonces ahí es cuando entran una cantidad de conceptos, y que nosotros como organizaciones tenemos que empezar a abordar esos conceptos, y es escalas salariales diferentes para mismos roles, porque entonces el salario que pagamos acá seguramente no rendirá lo mismo que rinde en España. Entonces, ¿qué modelo matemático vamos a usar para calcular bandas salariales que tengan cierto nivel de estandarización y que no empecemos a canibalizar entonces las oportunidades? Entonces, vuelvo a mi tema y es cómo las organizaciones se van a enfrentar a esto, cómo vamos a cambiar, cómo nos vamos a transformar, qué modelos vamos a aplicar. Y esto es todo interno, pero si lo conectamos con toda esta parte de experiencia y servicio, es el punto fundamental. Porque si mi organización, si mi gente, si mis colaboradores están bien, inmediatamente la experiencia y el servicio se van a ver positivamente impactados. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? El antes y el después. ¿Qué buscábamos antes?
Cuando uno le preguntaban qué está buscando en su empresa o en esta oportunidad laboral. No, quisiera un salario competitivo, que me reten unas metas bien desafiantes y que pueda crecer en la organización. Esa era la respuesta estándar, la respuesta de cajón de la entrevista de trabajo. Ahora, ¿qué estamos buscando? Oiga, quiero flexibilidad, quiero poder tener balance personal y laboral y necesito un paquete de beneficios que sea interesante para mí, que no necesariamente es interesante para Rodrigo. ¿Cómo nos adaptamos y nos flexibilizamos en todos nuestros procesos? Eso están buscando las personas ahora y es el reto de las organizaciones adaptarnos a esto. Y la salud mental. ¿A dónde vamos con la salud mental? Entonces venimos también de una época, pensemos en la prepandemia, que el estrés nos tenía enloquecidos, porque no terminábamos de trabajar igual nunca, y eran las 10 de la noche y seguíamos en la oficina, y el reporte, y la reunión, y qué vamos a hacer, y el cierre de ventas, y el cierre contable. Estrés, 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 estrés. Pasamos a la pandemia. Al principio, es el estrés per se de la pandemia, nos vamos a morir, nos vamos a enfermar, ¿qué vamos a hacer? Después de la pandemia, oiga, esto está bueno de trabajar en la casa, me gusta, tengo a la familia al lado. Después, ¿cómo saco a mi hijo de la videollamada? ¿Cómo hago que el perro se calle? A mí me pasó, yo tengo, pues bueno, en la época que estábamos en cuarentena, trabajaba en esa época en Bogotá, y era mi esposa, mi hijo, una prima de mi hijo, tengo un perro que es como así de grande, un gato y yo. Los dos niños en clase virtual, mi esposa trabajando, yo trabajando, el perro enloquecido persiguiendo al gato. O sea, al principio la empatía nos daba, porque igual a nuestros clientes les pasaba lo mismo, y en esa época me tocó negociar, hombre, como con bajito 1.200 clientes, qué iba a pasar durante la pandemia, y podíamos empatizar porque a ellos les pasaba lo mismo. O sea, yo estaba en la reunión con ellos y de pronto el niño se le colgaba, y lo bueno es que a mí también, entonces ahí conectábamos y teníamos un punto para que la negociación fluyera de verdad mucho más, pero cuando se extendió en el tiempo, y por lo menos en Colombia, la cuarentena estricta duró casi 8 meses. Al tercer mes yo me estaba enloqueciendo. Dije yo, ¿qué hago yo para ir a la oficina? No pude ir claramente y acomodamos la casa y los espacios, sacamos el comedor, sacamos la sala, o sea, era una cosa de locos, ahora que lo pienso en retrospectiva, tal vez no lo había pensado tanto, pero nos acomodamos. Pero que si eso era sostenible en el tiempo para que yo no me fuera a enloquecer, no lo sé. Entonces, ¿qué pasa con nuestra salud mental? El 77% de los colaboradores chilenos dice que los modelos flexibles definitivamente traen un impacto positivo. Es una realidad. ¿Por qué? Porque hay una comodidad. Y lo que les mencionaba. No se trata de que yo trabaje en mi casa. Es como yo trabajo en un lugar que me brinde las condiciones perfectas para trabajar. Entonces aquí ya empezamos a hablar de ergonomía. Que yo tenga una silla decente para trabajar y que a la media hora no esté tieso de la espalda. El escritorio, que esté a una altura decente, que tenga una conexión a internet estable. Que la realidad es que las videollamadas y todos estos temas de reuniones por Zoom pues, y las conferencias llegaron para quedarse, eso no va a cambiar. Entonces tenemos que tener conexiones de buena capacidad, estables, que no se caigan. Eso es parte ahora del paquete que tenemos que tener. Entonces eso es una realidad. Antes de terminar, hablemos un poquito de la productividad, que se los debía. La productividad no es trabajo 25 horas de 24, porque eso, uno, es imposible, dos, no hay cuerpo que aguante, no hay mente tampoco que la aguante. El concepto de productividad es simple y es que yo haga lo que tenga que hacer en el tiempo correcto. Más adelante podríamos hablar de eficiencia, de eficacia, en cómo utilizo mejor los recursos que tengo disponibles para conseguir mejores resultados, pero en definitiva, plano y simple, es que yo trabaje las horas que están estipuladas y que en ese tiempo entregue lo que tenga que entregar. Si yo puedo dar el extra mile, la milla extra, en ese periodo de tiempo, fantástico, es lo ideal. Es lo que yo como líder espero de mis colaboradores. Porque cuando yo los veo que están enviando correos a las 8 de la noche, yo me conecto y les digo, por favor no trabajes más. No me gusta. Casi como regaño, pero es una realidad. Yo no quiero que mi gente se queme. Yo quiero que mi gente, todas las mañanas, nosotros empezamos a trabajar a las 9. Todas las mañanas a las 9,
lleguen contentos, lleguen felices, lleguen con todas las ganas de ser productivos. Y ese también es un concepto que las organizaciones tenemos que cambiar. El más productivo no es el que más trabaja, es el que trabaja el tiempo correcto con los compromisos que establecí yo como organización. Y ese es el reto. A veces las organizaciones no somos las mejores para establecer esos objetivos y esas expectativas. Entonces, ¿a dónde llegamos y hacia dónde estamos concluyendo el estudio? Y es que es una realidad que todas las organizaciones tienen la necesidad de preguntarse si deben cambiar o no. La respuesta yo ya la sé, pero cada quien tiene que darse cuenta de eso en su momento. Y una vez se dan cuenta de la necesidad del cambio, tiene que asumir el hecho de que transformarse. No podemos, ninguna organización puede pretender seguir trabajando y llevando a sus colaboradores de la misma manera que la llevaban antes, cuando todo el modelo y todo el entorno cambió. Y sin duda alguna, el punto clave de la relación organización y trabajador-colaborador es el balance vida personal y vida laboral. Gracias.